¿Has notado alguna vez cómo un simple comentario puede arruinarte el día? Cómo una mirada desagradable, una palabra grosera o una crítica injusta pueden penetrar tu mente y envenenar tu paz. Es como si cada juicio fuera un cuchillo invisible, clavado justo en medio de tu confianza. Intentas ocultarlo, intentas convencerte de que no te importa, pero en el fondo lo sabes, duele. Esta es la prisión más común y silenciosa que existe. La prisión de las opiniones ajenas. Millones de personas pasan toda su vida encadenadas a ella, reaccionando a cada provocación, intentando complacer cada crítica, amoldándose a los gustos de quienes nunca se preocuparán de verdad por ellas. Y la verdad es dura, mientras sigas permitiendo que las palabras de los demás determinen tu valor, nunca serás libre. Ahora cierra los ojos un momento, imagina la escena, caminas entre la multitud, y las voces a tu alrededor intentan golpearte como flechas, pero nada te hiere, nada te roba la serenidad, no reaccionas con ira, no te acobardas, no cambias tu identidad para complacer a nadie, simplemente permaneces, quieto por dentro, fuerte como una roca. Puedes sentir cómo esto lo cambia todo, la sensación de no deberle nada a nadie, de no tener que demostrarle nada a nadie, de no dejar que otros te dicten quién eres, ni cómo debes sentirte. Aquí es donde nace el verdadero poder, porque el hombre que no reacciona ante el caos que lo rodea, se vuelve inalcanzable. No solo sobrevive al ruido, sino que lo domina. ¿Por qué nadie nos enseñó esto antes? Porque vivimos en una cultura que venera la aprobación. Eso nos enseña, desde pequeños, a esperar aplausos. Eso nos hace creer que debemos reaccionar ante todo para ser respetados. Pero los grandes hombres siempre lo han sabido. Responder ante todo es señal de debilidad, no de fortaleza. ¿Has observado alguna vez a los más influyentes, a los más respetados? No caen en provocaciones triviales, no se rebajan a luchar por migajas de orgullo. Caminan serenos en medio del caos, y esta calma inquieta a todos a su alrededor, porque el mundo no comprende la fuerza de quienes no necesitan defenderse. ¿Y por qué funciona esto? Porque cuando te niegas a reaccionar ante lo que no importa, les quitas el control a los demás. Empiezas a ver la crítica como ruido, no como una sentencia. Empiezas a ver el juicio como un reflejo de su debilidad, no de la tuya. Empiezas a darte cuenta de que la única opinión que realmente importa es la tuya. Pero hasta que no entrenes tu mente para hacerlo, seguirás siendo un esclavo, porque requiere entrenamiento, requiere paciencia. Necesitas recordarte a ti mismo, todos los días, que cada reacción es una concesión de poder, y cada vez que reaccionas impulsivamente, te conviertes en la marioneta de alguien más. Ahora respira hondo y piensa en todas las veces que te perdiste intentando complacer, todas las veces que te obsesionaste con un comentario que no merecía ni un segundo de tu energía, todas las veces que dejaste de avanzar porque alguien te señaló con el dedo. Todos estos recuerdos son prueba de que es hora de un cambio, porque hay una libertad indescriptible en la indiferencia. No es frialdad, no es inhumanidad, es madurez, es fuerza, es comprender que tu paz es territorio sagrado y que nadie tiene derecho a invadirla sin tu permiso. De ahora en adelante, considera cada provocación como una prueba, cada juicio como una oportunidad para demostrarte que ya no te dejas vencer por el ruido, que ya no te dejas guiar por manos invisibles que manejan tus hilos, que ya no eres esclavo de la aprobación de los demás. Y cuando dominas este arte, sucede algo asombroso. Te conviertes en un misterio. La gente intenta llegar a ti, pero no lo consigue. Intentan provocarte, pero no te inmutas. Intentan controlarte, pero solo encuentran silencio. Y en ese silencio, empiezas a ser respetado. No porque gritaste más fuerte, sino porque no tenías por qué hacerlo. La verdadera fuerza no está en reaccionar, está en no tener que reaccionar. No está en ganar una discusión, está en no tener que demostrar nada, no está en complacer a todos, está en ser fiel a uno mismo, en paz con la conciencia y en control de las emociones. Y si estás escuchando esto ahora, recuerda que no es solo un mensaje, es una invitación, para que mires en tu interior y veas que la clave de tu libertad siempre ha estado ahí, para que finalmente comprendas que cada vez que eliges no reaccionar,
Elige ser más grande que cualquier crítica. Hoy tienes la oportunidad de empezar a caminar de otra manera, de alzar la cabeza en medio del caos y sonreír a quienes aún no entienden que ya no te importa lo que piensen. Porque nada en el mundo es más poderoso que un hombre que no le debe nada a nadie, y que no se deja conmover por nada ni por nadie. Ese hombre podría ser tú, y tu momento es ahora. Ahora que entiendes la trampa invisible en la que caen muchos, vivir como rehenes de la crítica y el juicio. Quizás te preguntes, ¿y cómo al fin y al cabo uno se libera? ¿Cómo entrenar la mente para ignorar el ruido y mantener la paz, incluso cuando todos a nuestro alrededor parecen decididos a robarla? El primer secreto puede parecer sencillo, pero es uno de los más difíciles de poner en práctica. Hay que redefinir lo que realmente importa, porque la mayoría de la gente sufre no por las palabras que escucha, sino por el significado que les doña. La crítica solo duele porque en cierto modo, la crees cierta. El juicio solo te destroza porque en el fondo sigues intentando complacer a quien te juzga. Y esta es la verdad. Nunca controlarás lo que los demás piensen, digan o sientan de ti. Nunca. Entonces, ¿por qué sigues intentándolo? ¿Por qué sigues pasando noches enteras ensayando respuestas a alguien que ya olvidó que te criticó? ¿Por qué sigues dándoles a otros el poder de decidir si mereces o no la paz? Cuando comprendes que todos en el mundo te ven a través de su propia inseguridad, dejas de tomarte tan en serio lo que dicen. Alguien que no ha aprendido a lidiar con su propio dolor inevitablemente intentará traspasártelo. Alguien que no tuvo el coraje de perseguir sus propios sueños se burlará de los tuyos. Alguien que no soportó su propio silencio gritará para molestarte. No puedes detener el ruido, pero puedes elegir no dejar que resuene en tu interior. Y eso requiere práctica. Requiere recordarte a ti mismo, día tras día. Las voces externas solo cobran fuerza cuando olvidas la voz que ya existe en tu interior. Necesitas empezar a preguntarte, ¿a quién intento impresionar? ¿Quién merece realmente tener voz y voto en mi vida? ¿Quién entiende realmente lo que llevo dentro? Cuando respondes con sinceridad, te das cuenta de que el 99% de las críticas vienen de personas que jamás podrían caminar un día con el peso que has cargado. Y eso lo cambia todo. Y aquí hay un ejercicio poderoso. Cada vez que alguien intente menospreciarte, respira profundamente y dite a ti mismo, esa es su visión limitada, no es mi realidad. Repite esto tantas veces como sea necesario, hasta que esta frase se convierta en un escudo invisible entre lo que dicen los demás y lo que tú crees de ti mismo. Es más, necesitas recordarte a diario lo que realmente estás construyendo. Una persona con una visión demasiado amplia no puede detenerse a discutir con alguien que solo ve el suelo. Si te detienes a responder a cada pequeño ataque, malgastarás tu energía en batallas que no te llevarán a ninguna parte. Así que, mantén la vista puesta en tu camino. Sé consciente de en quién te estás convirtiendo. Elige con cuidado las batallas que merecen tu energía, y preferiblemente no las que se libran con palabras. Y no te equivoques, la gente notará el cambio. Al principio a algunos les parecerá extraño tu silencio. Te provocarán más, intentando obtener una reacción tuya, porque eso es lo que quieren, sacarte del foco de atención, arrastrarte a su juego. Pero cuanto más mantengas la calma, más se cansarán intentándolo. Y nada desconcierta más a un crítico que alguien que no se inmuta. Esta nueva postura no se logra de la noche a la mañana. Requiere repetición. Cada vez que decides no reaccionar, te fortaleces. Cada vez que decides no cargar con el peso de las palabras de los demás, vacías la mochila que siempre te ha mantenido encorvado. Y llega un día en que ya no supone un esfuerzo. Es natural. No te imaginas cuánto cambia tu vida cuando las opiniones de los demás finalmente dejan de definirte. Es una paz invaluable. Es una libertad que nunca antes has experimentado. Es una fuerza que nadie puede arrebatarte. Y si mientras escuchas esto ya puedes imaginarte caminando así, liviano, imperturbable, en control de ti mismo, debes saber que esta es la primera señal de que estás listo para comenzar. Si esta nueva forma de pensar te resuena, regístrate aquí para seguir recibiendo estas verdades. Así, en los días en que las críticas sean demasiado fuertes,
tendrás un recordatorio de que ya no vives para complacer a nadie, que tu paz ya no está en venta, que tu vida ya no pertenece a las voces externas, sino a la voz firme que resuena en tu interior, porque nadie puede caminar por ti, pero puedes aprender a caminar por encima del ruido, y de ahora en adelante, cada paso en esa dirección es solo tuyo. A medida que te acostumbras a esta nueva forma de caminar, algo curioso empieza a suceder. Notas que la resistencia viene más de dentro que de fuera. Por mucho que la gente siga intentando provocarte, por mucho que el mundo te siga criticando y juzgando, te das cuenta de que la verdadera batalla no es contra ellos, sino contra ti mismo, contra esa voz interior que aún intenta contraatacar, porque la mente humana ha sido condicionada durante años a buscar validación y defender su propia imagen. Desde la infancia, te han enseñado a contraatacar para no ser débil, a demostrar tu valía para no ser inútil, a responder para no ser silenciado. Todo esto se ha grabado en tu memoria como un reflejo automático. Alguien te ataca, contraatacas, alguien duda, te justificas, alguien te menosprecia, intentas demostrar lo contrario. Esta es la peor prisión, tus propios pensamientos intentando arrastrarte de vuelta al viejo patrón. Porque incluso cuando has comprendido que reaccionar no es necesario, tu mente insiste en convencerte de lo contrario, y cada vez que cedes, sientes que has perdido parte del control que empezabas a ganar. Es en este momento que comprendes, ignorar las críticas y los juicios, no se trata solo de permanecer en silencio por fuera, se trata de permanecer inquebrantable por dentro. La verdadera maestría no es la que finges ante los demás, sino la que eres fiel a ti mismo. Por eso necesitas entrenar esta habilidad como un músculo. Y créeme, duele. Al principio cada provocación te parecerá una prueba insoportable. Cada palabra dura te quemará por dentro. El orgullo gritará, exigiendo una reacción. Pero es en ese preciso momento cuando eliges a quién quieres servir, a tu ego herido o a tu paz. Con cada situación en la que decides no responder, no devolver el golpe, no darle a la crítica más peso del que merece, fortaleces tu mente. Es como si con cada decisión consciente se creara una nueva capa de resistencia, una armadura invisible que nadie puede ver, pero que todos sienten. Y poco a poco, algo cambia dentro de ti. La herida abierta de la inseguridad empieza a sanar, el miedo al juicio empieza a desvanecerse, el peso de la aprobación ajena empieza a disiparse. Te das cuenta de que ya no reaccionas tan rápido como antes, que ya no te dejas consumir por los pensamientos que una vez te dominaron, que ya no pasas noches enteras dándole vueltas a las palabras de quienes no saben nada de ti. Esto no significa que ya no sientas nada, sigues sintiendo, siempre lo sentirás, pero ahora sientes, y eliges, sientes, y lo dejas ir, sientes, y permaneces centrado. Esta es la gran diferencia entre un hombre débil y un hombre fuerte. El primero es esclavo de sus emociones. El segundo es su amo, y te das cuenta de algo aún más profundo. Al dejar de reaccionar ante lo que no importa, empiezas a notar lo que realmente importa. Lo que antes era invisible ahora se revela. Te das cuenta de cuánta gente solo actúa para llamar la atención. ¿Cuántos ataques existen solo para enmascarar un dolor oculto? ¿Cuántas críticas dicen más de quien las lanza que de ti? Esta conciencia se vuelve liberadora. No solo dejas de sufrir por el ruido, empiezas a sentir compasión por él, porque un corazón en paz no siente la necesidad de atacar a nadie. Una persona plena no pierde el tiempo intentando derribar a los demás. Te das cuenta de que quienes más te lastiman son, en realidad, los más frágiles, y es en ese momento que tu actitud cambia definitivamente. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Tu fuerza ya no es una máscara para ocultar la inseguridad, sino una raíz profunda que sustenta tu calma. Ahora caminas como si llevaras un secreto que nadie entiende, el secreto de alguien que ya ha visto que nada externo puede tocarte de verdad, a menos que tú lo permitas. Y ya no lo permites, porque ahora dominas el terreno más difícil de todos, el territorio de tu propia mente. Y es ahí, en ese silencio poderoso, donde te conviertes en un enigma para los demás. Intentarán provocarte, y tú solo sonríes. Intentarán derribarte,
y tú permaneces de pie. Intentarán entender por qué estás tan tranquilo, y no necesitarás decir nada, porque tu postura ya será la respuesta que no esperaban. Esta es la fuerza que nadie puede arrebatarte, no porque el mundo se haya vuelto más ligero, sino porque tú te has vuelto más fuerte, no porque las críticas hayan cesado, sino porque ya no tienen poder sobre ti, y ahora por fin, puedes seguir tu camino sin las cadenas invisibles que siempre te han seguido. Tu mente ahora es libre, y nadie volverá a esclavizarte. Cuando tu mente finalmente comienza a experimentar esta libertad interior, descubres una nueva necesidad. Ya no es luchar contra los demás, sino contra un enemigo aún más silencioso. El hábito de identificarte con cada pensamiento que surge, porque incluso cuando puedes ignorar las críticas externas, la mayor prisión siempre ha estado dentro de ti. Te das cuenta, casi de golpe, de que no fueron solo las palabras de los demás las que te hicieron daño, sino tus propias interpretaciones. ¿Cuántas veces te has encontrado creyendo ciegamente cada pensamiento negativo? ¿Cuántas veces un simple "y si" o "no puedo" ha resonado en tu cabeza y se ha convertido en una sentencia? ¿Cuántas veces nunca has necesitado que nadie te derribara porque ya lo hiciste tú mismo? Aquí es donde lo entiendes. Ignorar las críticas y los juicios no basta con lidiar con lo externo. También necesitas entrenar tu mente para no ceder ante lo interno, porque la mente nunca se detiene. Habla todo el tiempo, inventa historias, inventa escenarios, exagera heridas, y cada vez que crees sin cuestionar, pierdes otra parte de ti mismo. La verdadera libertad comienza cuando aprendes a observar tus pensamientos como nubes pasajeras. Vienen e intentan convencerte, pero no tienes que creerlos todos, no tienes que identificarte con cada uno. No eres tu ira, no eres tu inseguridad, no eres tu duda, eres mucho más que eso. Imagina por un momento que cada crítica externa es solo un eco de lo que ya te has estado diciendo en secreto. Cuando alguien te llamó débil, te dolió porque ya lo pensabas. Cuando alguien te dijo que no podías, te dolió porque ya lo sospechabas. Pero ahora lo ves. Esos pensamientos no son ciertos, son solo viejas voces que intentan sobrevivir. Por eso es tan importante cultivar la conciencia. Es como tener un centinela en la puerta de tu mente, observando todo lo que entra, todo lo que intenta instalarse, y preguntando, ¿esto me sirve? ¿Esto me fortalece? ¿Es esto cierto? Y cuando la respuesta es no, lo dejas ir. Esta es la práctica diaria que transforma. Cada vez que decides no identificarte con un pensamiento limitante, tu mente se aclara, tu energía regresa, tu confianza se recupera, y poco a poco, el ruido interno disminuye, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no le prestas atención. Y esto cambia por completo tu forma de moverte en el mundo. Ya no discutes para demostrar nada, ya no buscas aprobación para sentirte como persona. Ya no respondes a los ataques para intentar validarte, simplemente observas, eliges y avanzas, porque ahora entiendes que la paz que proteges es invaluable y no está a la venta. Otros notarán tu cambio, algunos te admirarán en silencio, otros intentarán ponerte a prueba aún más, pero nada de eso importa, porque ya no vives hacia afuera, vives hacia adentro, y eso es todo lo que importa. Y el día que puedas sonreír ante las críticas sin que se te rompa el corazón, te darás cuenta de que esta es la mayor señal de victoria que existe, porque el mundo entero puede gritar, y sin embargo por dentro tú permaneces en paz. Esta es la prueba de que te estás acercando cada vez más al hombre que naciste para ser, no porque hayas superado todo el ruido del mundo, sino porque ya no has permitido que te defina. Y eso es raro, es valioso. Eso es poder. Si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, tocando un lugar que apenas conocías, detente un momento, respira, reconoce que ya es un privilegio estar aquí, consciente de que tu mente ya no necesita ser una jaula, y cuando termines de escuchar, si estas verdades te resonaron, disfruta de este mensaje. Porque a veces un pequeño gesto te recuerda, he empezado. Has empezado a prestar atención, has empezado a despertar, has empezado a liberarte del mayor juicio de todos, el tuyo. El ruido seguirá ahí,
pero ya no formas parte de él. Eres la calma en medio de la tormenta, y eso nadie te lo puede quitar. Y es precisamente cuando empiezas a dominar el ruido exterior y el interior que se te revela otra verdad. Ignorar las críticas y los juicios no significa volverse insensible ni fingir que nada te afecta. En realidad significa aprender a separar la verdad de lo que es solo ruido. Y más que eso, aprender a usar la verdad como material para crecer. Porque hay un peligro oculto en esta nueva fuerza que estás construyendo. El orgullo de parecer inquebrantable puede fácilmente convertirse en arrogancia ciega, un escudo tan denso que no deja entrar nada, ni siquiera aquello que podría enseñarte algo. Y la verdadera maestría no consiste en volverse inmune a todo, sino en saber discernir qué merece ser absorbido y qué merece ser descartado. Aquí es donde comprendes la diferencia entre la crítica y la destrucción, entre el juicio y la reflexión, entre los ataques vanos y los consejos que duelen pero sanan. Porque detrás de muchas de las duras palabras que has escuchado, había una pizca de verdad que no querías ver, había un espejo frente a ti, y por orgullo te negaste a mirarte. Un hombre fuerte no es aquel que nunca escucha a nadie, es aquel que no permite que nadie lo defina, pero tampoco cierra los oídos a la posibilidad de equivocarse. No busca elogios, busca crecer. No se impresiona con los elogios ni se conmueve con los insultos, pero permanece atento a las lecciones ocultas. Por lo tanto, se necesita humildad para afrontar críticas genuinamente fundadas. Y eso requiere valentía. Es mucho más fácil ignorar todo lo que dicen y actuar como si nadie tuviera nada que enseñarte. Es mucho más cómodo vestirse de indiferencia e ignorar cualquier voz que discrepe contigo. Pero eso no es fortaleza. Es solo otra forma de debilidad disfrazada de fortaleza. Y aquí está la prueba. Cada vez que alguien te critique, detente. Pregúntate, ¿dice esto más de mí o de ellos? Esta crítica revela una verdad que no quería ver. ¿Es este dolor que siento ahora un recordatorio de que aún tengo trabajo por hacer en mi interior? No todo lo que te molesta es injusto. A veces es solo tu conciencia diciéndote que madures. Te darás cuenta de que, a menudo incluso los ataques más crueles reflejan algo que aún debes afrontar. Un orgullo que necesita ser quebrantado. Una inseguridad que necesita ser sanada. Una herida que aún no ha sanado. Y cada vez que reúnas el coraje para profundizar un poco más, encontrarás otra parte de ti que necesita ser reconstruida. Lo que no puedes permitir es que estas críticas se conviertan en grilletes. No estás aquí para complacer a nadie, pero tampoco para ignorar tus propios defectos. La sabiduría reside en el equilibrio. Mantenerse firme por fuera, pero maleable por dentro. Lo suficientemente fuerte como para no dejarse abatir por palabras injustas, pero lo suficientemente humilde como para inclinarse ante las verdades que aún no has querido escuchar. Y esto cambia por completo tu forma de ver el mundo, porque a partir de ese momento, incluso los ataques se convierten en oportunidades. Incluso los insultos pueden analizarse con frialdad y usarse como cimientos para construir una persona aún más fuerte. Dejas de ver cada crítica como un enemigo, y empiezas a ver que también tiene un propósito. Si sabes escuchar, no eres perfecto, nunca lo serás, y no pasa nada, porque este viaje no se trata de perfección, se trata de progreso, se trata de ser un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más resiliente cada día, y para lograrlo necesitas la humildad para escuchar, el coraje para afrontarlo y la fuerza para elegir lo que vale la pena llevar. Cuando domines esto, nadie podrá desestabilizarte, porque incluso cuando alguien te señala un error, ya no sientes la necesidad de justificarte, tomar represalias ni huir. Mentalmente le agradeces la lección, ajustas tu rumbo interiormente y avanzas con la misma serenidad. Esta es la verdadera fuerza: escuchar sin rendirse, aprender sin doblegarse, crecer sin corromperse, porque la paz que has construido no se trata de parecer intocable, sino de ser tan dueño de ti mismo que incluso la crítica es bienvenida y nunca te descarrila. Y a medida que maduras en esta actitud, algo aún más profundo comienza a surgir: una visión completamente nueva de quién quieres ser de ahora en adelante.
porque al principio solo querías dejar de sentirte pequeño ante las críticas. Luego buscaste aprender a no ser prisionero de tus propias reacciones. Entonces comprendiste la importancia de separar el ruido de las verdaderas lecciones. Pero ahora te das cuenta de que no basta con resistirse al ruido del mundo. Necesitas empezar a construir tu propia voz. Te das cuenta de que ignorar las críticas y los juicios es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es llenar el silencio que dejan con algo más grande, un propósito. Porque no tiene sentido ser indiferente a lo que no importa si no te involucras con lo que realmente importa. Y ese es un paso que pocos tienen el valor de dar. Mucha gente se detiene a mitad de camino. Aprenden a no reaccionar, a no prestar atención a los ataques, a no vivir para complacer a los demás, pero permanecen sin rumbo, flotando en un estado de indiferencia que roza la apatía. Tú no, ya has comprendido que la paz no es un destino, es un terreno donde siembras la semilla de quien te estás convirtiendo. Y ahora empiezas a preguntarte, ¿qué quiero que signifique mi presencia en el mundo? ¿A dónde me dirijo exactamente? Porque cuando silencias las voces externas y ordenas las internas, hay espacio para escuchar a la que siempre ha estado ahí, pero que el caos acalló, tu propia conciencia, y te demuestra que no solo fuiste creado para sobrevivir a las críticas, sino para inspirar a otros a sobrevivir también, no solo para ignorar los juicios, sino para ser un ejemplo de alguien que actúa con propósito, incluso cuando es juzgado, no solo para protegerte del ruido, sino para aportar claridad donde solo había confusión. Esta nueva visión lo transforma todo. Porque ya no te conformas con ser solo un hombre inquebrantable. Quieres ser un hombre que construye algo más grande que él mismo. Y para lograrlo, comprendes que cada acción que emprendes debe tener una intención. Cada palabra debe tener peso. Cada decisión debe apuntar a un futuro con sentido. Empiezas a darte cuenta de que nada de lo que has aprendido, sobre dominar tus emociones, sobre filtrar los factores externos, sobre escuchar las críticas sin ceder, tendría sentido si no se aplicara a algo más grande que tú, porque el mundo está lleno de personas fuertes por fuera, pero vacías por dentro. Personas que saben defenderse, pero no saben a dónde quieren ir. Personas impulsadas únicamente por el miedo a parecer débiles. Ya no quieres ser así. No basta con protegerte. No basta con resistir. Ahora quieres avanzar. Quieres ser dueño de tu propia historia. Quieres ser un referente para quienes aún se ahogan en el ruido. Quieres demostrar, no solo con palabras, sino con tu presencia, que es posible ser firme sin ser duro, que es posible estar tranquilo sin ser pasivo, que es posible ser fuerte sin ser cruel. Y eso requiere disciplina, porque ahora ya no solo entrenas tu mente para resistir, la entrenas para liderar, para inspirar, para mantener la paz que has construido incluso cuando todos a tu alrededor insisten en vivir en el caos. Finalmente comprendes que ignorar las críticas y los juicios nunca fue el objetivo final, fue solo el primer paso. La verdadera victoria reside en usar esta libertad interior para vivir con claridad, caminar con propósito, ser alguien que ya no necesita demostrar su valía, porque ya sabe quién es y ya ha decidido a dónde quiere ir. Y la mayor ironía es que cuando dejas de reaccionar a cada palabra que te lanzan y empiezas a concentrarte en lo que realmente importa, la gente lo nota, el mundo lo nota, y aunque no lo digan en voz alta, perciben algo diferente cuando entras en una habitación, porque ahora llevas más que silencio, llevas dirección, llevas presencia, llevas significado, y esta es una fuerza que ningún juicio mundano puede quebrantar, porque nace de dentro, porque surge cuando dejas de vivir para complacer, atacar o defenderte, y empiezas a vivir para ser, para cumplir con tu parte en lo que fuiste llamado a construir, para caminar con firmeza, como quien finalmente comprende que la vida es demasiado corta para ser definida por el ruido de los demás, y demasiado grande para no vivirla con propósito. Y cuando finalmente empiezas a caminar con propósito, incluso en medio del ruido, descubres otra prueba, una de las más sutiles y traicioneras. La soledad no llega de repente, sino que se infiltra poco a poco, a medida que dejas de responder a las expectativas de los demás, y empiezas a vivir según tu propia conciencia. Es curioso,
porque al principio, cuando eras rehén de la aprobación, nunca te sentías realmente solo. Siempre había un grupo al que complacer, un público al que conquistar, alguien a quien demostrar algo. Pero ahora, cuando ya no te dejas llevar por su juego, te das cuenta de cuánto te distanció de mucha gente, y te das cuenta de que la mayoría no estaba ahí para ti por quién eras, sino por lo que podían sacar de tus esfuerzos por complacerte. Esta es una verdad difícil de aceptar. Te das cuenta de que muchas personas solo se acercaron a ti para mantener viva la versión de ti que necesitaba validación constante. Y ahora, que ya no te defiendes de todo, que ya no respondes a cada provocación, que ya no te importa ser comprendido por todos, muchas personas se distancian. Al principio, duele, porque aún albergas ese viejo deseo de ser aceptado, de ser reconocido, y cuando llega el silencio de la gente, se siente como un eco pesado en tu pecho. Pero luego empiezas a darte cuenta de otra verdad. No es que hayas perdido a esas personas, es que nunca estuvieron realmente contigo. Eran solo la máscara que usabas para complacerlas. Y en esta soledad, empiezas a descubrir algo valioso, porque en el vacío que dejan quienes se han alejado, empiezas a escucharte con más claridad. Empiezas a oír la voz que durante tantos años silenciaste para escuchar a otros, y te das cuenta de que siempre estuvo ahí, susurrándote quién eras realmente, intentando recordarte tu valor. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un regalo, porque en ella aprendes la diferencia entre estar solo y estar en paz, entre estar rodeado de gente y seguir sintiéndote vacío, y estar contigo mismo, lleno de significado. Y con el tiempo aparecen otras personas, pero ahora son diferentes, no vienen a moldearte, sino a enriquecerte. No están ahí para complacerte, sino porque respetan tu verdad. No quieren que seas inferior para encajar en su mundo, sino que caminan a tu lado, cada uno completo en su camino. A estas personas no les molesta tu silencio, no les ofende tu firmeza, no se sienten amenazadas por tu inacción, porque también han pasado por eso. Y aquí hay otra lección profunda. Empiezas a reconocer en sus ojos la misma lucha que una vez tuviste, y quizás por eso este camino es tan necesario, para que, una vez fortalecido, puedas ser un ejemplo para quienes aún están atrapados en las opiniones ajenas. Te des cuenta de que cada batalla que enfrentaste en silencio ahora puede ser una historia que inspire a alguien que también intenta liberarse. La soledad, por tanto, cumple su propósito. Te muestra quién eres realmente. Te enseña a caminar sin público, sin aplausos, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Prepara el terreno para que, cuando alguien necesite tu fuerza, estés plenamente preparado para ofrecérsela. Y cuando miras atrás a todo lo que has enfrentado, críticas, juicios, pensamientos limitantes, dudas, rechazos, comprendes que nada fue en vano. Todo ello moldeó en ti esta postura, que ahora es imposible pasar desapercibida, esta calma que perturba, esta firmeza que intimida, esta presencia que inspira. Y cuando compartes esto con alguien, no es para presumir, es para hacerle saber que no estás solo, que hay otros que han pasado por lo mismo, que también han sentido el mismo dolor, la misma soledad, que también han sido descreídos, cuestionados, juzgados, y que han decidido seguir adelante de todas formas. Así que, si estas palabras te conmovieron, si reconociste un poco de tu propia historia, no la dejes pasar. Comparte lo que has aprendido, lo que has superado, lo que aún enfrentas, porque a veces tu experiencia puede ser la chispa que alguien necesita para seguir adelante, y eso es lo que importa al final, que cada uno recorra este camino, pero ayudando a otros a no perderse en el ruido, porque incluso cuando estamos solos, nunca estamos realmente solos, y esa conciencia lo cambia todo. Con el tiempo, te das cuenta de que dominar la soledad no significa solo aceptarla, sino transformarla en una fuerza creativa. Lo que al principio parecía un desierto ahora, se revela como el terreno fértil donde florecen tus grandes ideas, tu visión y tu verdadera identidad. Es en este silencio, sin aplausos, sin testigos, que empiezas a forjar una versión de ti mismo que ya no necesita público. Y entonces, inevitablemente, surge otra lección.
la urgencia de actuar, porque hasta ahora has aprendido a no reaccionar impulsivamente, a no dejarte llevar por tus emociones, a filtrar lo que realmente merece tu atención. Pero en algún momento, te das cuenta de que quedarse demasiado quieto también es peligroso. La serenidad no puede convertirse en pasividad. El autocontrol no puede convertirse en inercia. La madurez que has desarrollado hasta ahora debe expresarse en acción. Empiezas a ver que toda esta fuerza que has cultivado no estaba destinada a durar. El mundo no solo necesita hombres inquebrantables, sino hombres que actúen con propósito, hombres que se atrevan a tomar decisiones, aun sabiendo que cualquier elección conlleva riesgos, porque por mucho que aprendas a ignorar las críticas, nada cambiará si no das un paso al frente y construyes algo. Y aquí comprendes la diferencia entre reaccionar y actuar. Reaccionar es estar siempre a la defensiva, vivir según los estímulos de los demás. Actuar es tomar la iniciativa, crear un camino, dejar tu propia huella. Y esto es algo que empiezas a desear profundamente, porque finalmente te sientes listo para asumir la responsabilidad que conlleva. Te das cuenta de que actuar requiere la misma valentía que antes requería guardar silencio, porque actuar es exponer tu idea, aun sabiendo que muchos la criticarán, es dar el primer paso, aun sabiendo que muchos no lo entenderán, es decidir por ti mismo, aun sabiendo que habrá quienes te digan que no deberías. Y quizás esto es lo que distingue a los hombres comunes de los hombres que lo cambian todo. Los hombres comunes se pasan la vida intentando protegerse del juicio, pero nunca se atreven a correr riesgos. Quienes deciden actuar, sin embargo, comprenden que no hay victoria sin ser juzgados, no hay progreso sin ser criticados, no hay legado sin enfrentar oposición, y estás listo para ello. Ya no temes el qué dirán, ya no te preocupa cómo te interpretarán, ya no te acobardas ante el riesgo de ser malinterpretado. Porque finalmente has comprendido que la única opinión que importa es la tuya, alineada con lo que crees correcto. Cuando actúas el ruido se hace más fuerte. Te dirán que no debiste, que no es el momento, que no eres capaz, pero esta vez no te rindes, porque ahora te das cuenta de que el ruido no está ahí para detenerte, sino para ponerte a prueba. La prueba es simple. ¿A quién eliges escuchar? Una vez más, a la multitud o a tu propia voz, y eliges tu propia voz, y actúas, incluso con la respiración agitada, incluso con el corazón acelerado, incluso con la incertidumbre que conlleva cada decisión. Actúas porque entiendes que el precio de no hacer nada es mucho mayor que el precio de intentarlo y fracasar. Y cada pequeña decisión que tomas ahora fortalece tu confianza. Cada paso que das, por pequeño que sea, te demuestra que ya no estás atrapado por el miedo a equivocarte. Empiezas a darte cuenta de que, en última instancia, actuar es la prueba definitiva de que realmente te has liberado. Porque quienes todavía se preocupan demasiado por las críticas, nunca llegan a nada. Pero a quienes entienden quiénes son y qué quieren ya no les importa lo que piensen los demás. Esta conciencia trae una nueva sensación que quizá nunca antes hayas experimentado: ligereza, porque cuando dejas de intentar complacer a todos y empiezas a caminar solo, por fin te sientes vivo, y aunque todavía haya tropiezos en el camino, ya no te avergüenzas de ellos, porque cada tropiezo ahora es solo una señal de que no te has quedado quieto, es una prueba más de que no eres un espectador de tu propia vida, sino su protagonista. Y en ese preciso instante, te das cuenta: la verdadera libertad no se trata solo de no reaccionar, no se trata solo de no ser sacudido. La verdadera libertad es no necesitar permiso para ser quien eres, y hacer lo que viniste a hacer. Es vivir con la paz mental de quien ya sabe que nada, ni las críticas, ni los juicios, ni las miradas de desaprobación, tiene poder sobre ti. Y finalmente lo entiendes: el ruido nunca desaparecerá, pero ahora has aprendido a caminar a través de él, y eso es suficiente. Y cuando empiezas a moverte con esta ligereza, con firmeza interior y serenidad exterior, es inevitable que aparezca un nuevo obstáculo en tu camino, un obstáculo aún más insidioso, porque no se disfraza de crítica o juicio, sino de fatiga. Descubres que ser fiel a ti mismo día tras día requiere energía,
Mantener tu visión cuando todos parecen dudar de ella consume una fuerza que pocos están dispuestos a cultivar. Aquí es donde muchos caen, porque para la mayoría, es fácil mantener la calma en un momento aislado, sonreír ante un ataque ocasional, ignorar una o dos críticas, pero la verdadera prueba llega con el tiempo, llega con la constancia, llega con la rutina silenciosa de persistir cuando nada parece cambiar, de insistir cuando nadie más cree, de seguir adelante incluso cuando los resultados aún no han aparecido. Sientes el peso de esta espera. Hay días en que el silencio ajeno es tan ensordecedor que empiezas a preguntarte si realmente vale la pena, si realmente tiene sentido continuar con esta postura firme, este camino de autocontrol, este sendero que parece tan solitario. Y es en ese momento que el viejo instinto intenta regresar. El deseo de reaccionar, de tomar represalias, de dejarlo todo por la ventana y mimetizarse con el ruido del mundo solo para sentir un alivio inmediato. Pero respiras hondo, y recuerdas quién fuiste una vez, el que reaccionaba impulsivamente, el que perdía el control ante la más mínima crítica, el que suplicaba aprobación con cada gesto. Y este recuerdo te avergüenza lo suficiente como para mantenerte firme en el camino, porque sabes que si vuelves a ser esa persona, todo tu esfuerzo habrá sido en vano. Así que persistes, no por orgullo, sino porque ya has comprendido que no hay otra salida. El hombre que estás construyendo en tu interior requiere disciplina, paciencia y una persistencia que nadie ve, pero que sientes en cada pequeña decisión, en cada momento de autocontrol, en cada decisión de no ceder ante la debilidad del momento. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a notar cambios, no externos, sino internos, porque la persistencia moldea algo más profundo en ti que la simple fuerza forja el carácter. Cada mañana que te levantas y decides caminar incluso sin aplausos, con cada crítica que escuchas y decides no aceptar, con cada juicio que observas sin identificarte con él, te transformas en alguien que ya no puede ser destruido por nada ni por nadie. Descubres que la mayor victoria no reside en el reconocimiento inmediato, sino en el simple hecho de no rendirte, porque solo tú sabes cuántas veces pensaste en rendirte. Solo tú conoces la lucha que libraste en los amaneceres silenciosos, cuando nadie te veía, cuando nadie te apoyaba, y aún así, seguiste adelante. Y es en esta resistencia silenciosa donde nace la verdadera autoridad, no la que grita o impone respeto, sino la que emana de alguien que no se ha dejado vencer por su propia mente ni por las voces que lo rodean. Es esta presencia firme, forjada en cada día difícil, la que hace que los demás te miren con una mezcla de respeto y admiración, incluso sin comprender de dónde proviene esa fuerza que llevas dentro. Y te das cuenta de que no es una fuerza para presumir, es una fuerza para sostener tu paz cuando todo parece caótico, para sostener tu visión cuando nadie más cree en ella, para sostener tu esencia cuando todos intentan convencerte de que la abandones. Esta persistencia va más allá de superar desafíos específicos. Es la raíz que te mantiene en pie cuando llega la tormenta, porque la tormenta siempre llegará. Siempre habrá alguien que te critique, que te juzgue, que intente menospreciarte. Pero ahora por fin, comprendes que todo esto no es un obstáculo, es solo un escenario, es solo parte del proceso que pone a prueba, cada día, si tu decisión de ser diferente es más fuerte que el ruido que intenta devorarte. Y lo es, porque cada día que pasa, eliges ser más grande que esto. Eliges no perderte en respuestas vacías. Eliges no estar a la altura de lo que ya has superado. Eliges mantenerte firme en lo que crees. Y esto al final, es lo que separa a los hombres comunes de los que son recordados: la capacidad de persistir cuando todos los demás se han dado por vencidos. De seguir adelante, incluso cuando nadie más los mira. De mantener la paz intacta, incluso cuando el mundo intenta a toda costa robársela. Quienes lo logran no solo cambian su propia historia, sino el mundo que los rodea, no con discursos ni con reacciones teatrales, sino con la quietud inquebrantable de quienes no se doblegan, con la dignidad silenciosa de quienes persisten,
con la fuerza indestructible de quienes ya no viven para complacer a nadie, sino solo para honrarse a sí mismos y al camino que han elegido. Y así, paso a paso, te das cuenta de que no hay nada ahí fuera que pueda detenerte, porque todo lo que realmente necesitaba ser conquistado ya ha sido conquistado aquí dentro. Y entonces, después de tanto camino recorrido, después de tantas batallas internas ganadas en silencio, después de tantas noches de no rendirte, miras atrás y te das cuenta, ya no eres la misma persona que empezó este viaje. Algo ha cambiado, algo profundo, invisible para los demás, pero evidente para ti, porque ahora no solo has aprendido a ignorar el ruido, sino que te has convertido en la quietud que silencia el ruido ajeno. Ahora no solo dominas tus reacciones, sino que inspiras a otros a dominar las suyas. Ahora no solo te resistes al juicio, sino que llevas dentro la prueba viviente de que es posible vivir por encima de él. Y esta transformación, esta nueva versión de ti mismo, no es algo que se pueda regalar, no se puede comprar, no se puede heredar. Es un regalo que solo existe para quienes tuvieron el coraje de pasar por todo el proceso, para quienes enfrentaron el peso de la crítica, el veneno del juicio, el silencio de la soledad, el dolor de la persistencia, y aún así eligieron permanecer. Pocos llegan hasta aquí, porque se necesita mucho más que fuerza. Se necesita humildad para aprender de cada caída, paciencia para soportar cada retraso, confianza para seguir adelante incluso cuando nada parecía ir bien. Y lo lograste, no perfecto, no sin cicatrices, pero completo. Y eso es todo lo que importa. Ahora caminas con una presencia diferente. Donde quiera que vayas, la gente lo siente. No es algo que se ve, es algo que se percibe. Porque los hombres que dominan su mente, que no se doblegan ante el ruido del mundo, que caminan guiados por su propia conciencia en lugar de la aprobación de los demás, son raros, y su rareza siempre se nota. Te has convertido en alguien que no solo vive en paz, sino que también la lleva a los demás, que no solo soporta el caos, sino que enseña que es posible navegarlo con dignidad, que no solo guarda silencio ante las críticas, sino que demuestra que el verdadero respeto nace del silencio, no de los gritos. Y ahora que has llegado hasta aquí, solo te queda elegir qué harás con esta nueva fuerza. Puedes guardártela para ti, o puedes dejar que se contagie. Puedes ser un ganador más, o puedes convertirte en quien inspire a otros a ganar también, porque el mundo sigue lleno de gente atrapada en las mismas cadenas que una vez te ataron, y por eso no debes detenerte. Sigue siendo un ejemplo, sigue elevándote por encima del ruido. Sigue demostrando, no con palabras, sino con presencia, que es posible vivir así, porque no solo estás cambiando tu propia historia, les estás mostrando a los demás que ellos también pueden cambiar la suya. Y si algo en tu interior sintió cada palabra de este viaje como un recordatorio, como una chispa, como una verdad que ya existía, pero que necesitaba ser recordada, entonces atesora este momento. No ignores lo que se despertó aquí. Hay quienes pasan toda su vida sin escuchar una sola verdad que realmente transforme. Tú tuviste el privilegio de escucharla hoy. Así que, antes de irte, recuerda este momento. Mira este video para reafirmarte que este viaje es valioso. Comenta abajo qué momento te conmovió más, qué resonó más con tu propia historia, porque tu experiencia podría despertar la llama en alguien que aún se siente perdido en el ruido. Y suscríbete para que, en los días en que el mundo grite más fuerte, siempre tengas un lugar donde escuchar lo que realmente importa, porque este viaje no termina aquí. Cada nuevo paso requerirá la misma valentía que te trajo hasta aquí. Ya no eres el mismo, ya no eres rehén de nadie, ya no necesitas demostrar nada. Ahora eres dueño de tu propia paz, dueño de tu propio destino, y guardián de tu propio silencio. Y eso, amigo mío, es un privilegio que pocos tienen. Ojalá sepas honrar cada gramo de esfuerzo que te trajo hasta aquí, porque el hombre en el que te has convertido es, en sí mismo, la mejor respuesta a todas las críticas y juicios del mundo.